Somos estudiantes de la prestigiosa Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les compartiremos nuestro emprendimiento cultural que lleva por título El Tungsteno. Sabemos la historia de nuestro poeta y escritor peruano, uno de los más grandes bates de la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un distrito ubicado en la Serranía de la Libertad. Su progenitor fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez. Era reconocido por su capacidad de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los ciudadanos. Su madre fue doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Era una mujer dedicada exclusivamente a las tareas de su hogar, protección y crianza de sus hijos. Esta unión matrimonial tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Inicia su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego se trasladó a Huamachuco para continuar con su educación secundaria en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Sus estudios universitarios los realizó en la ciudad norteña de Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, donde, por situaciones económicas, decidió abandonar sus estudios. En 1913 retoma sus actividades universitarias, logrando graduarse en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores y con el paso del tiempo llegan a conformar el Grupo Norte. Pero, ¿cuál es el motivo por el que César Vallejo escribió la novela El Tungsteno? Iniciemos. Durante su vida universitaria tuvo que dejar los estudios por motivos económicos, regresando a su pueblo de Huamachuco, departamento La Libertad, donde se encuentra con los trabajadores de la mina Quirubilca. Posteriormente labora en la parte administrativa y comparte la penuria de los obreros que vivían en las rancherías, donde los viejos mineros aceptaban los consejos de Vallejo. Era respetado no solo por sus conocimientos, sino también por su generosidad. ¿En qué año se publicó la novela El Tungsteno? El Tungsteno es una novela social. Se publicó por primera vez en Madrid en 1931. Editorial Zenit, colección La Novela Proletaria. Fue después incluida en la recopilación César Vallejo, Novelas y Cuentos Completos. Lima, 1967, Francisco Moncloa Editores. Edición supervisada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Desde entonces ha aparecido en diversas ediciones en forma individual o acompañado a otras obras. La importancia de El Tungsteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición. Tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. ¿De qué trata la novela El Tungsteno? Los hechos suceden en la comunidad indígena de Los Soras, donde se instala la empresa minera Quirubilca. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la activación y dinámica económica. Los Soras quedaron impactados a este nuevo estilo de vida, donde ellos son despojados de sus tierras a manos de los hermanos Marino y representantes de la compañía minera. Asimismo, ocurre la violación y muerte de Graciela, la Rosada, la amante de José Marino, que fue apostada en un juego de azar para satisfacer los bajos instintos
de las personas involucradas en el agravio, siendo cómplices las autoridades del lugar. Es por ello que nunca se llega a procesar a los culpables. Ante este suceso se realizaron actos de rebelión y dignificación en el lugar, produciéndose la captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchucos. La muerte de este último produjo una movilización del pueblo, haciendo sentir su reclamo de abuso y de explotación laboral. En ello, una luz de esperanza emerge por parte de Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez, donde les informa e ilustra el movimiento revolucionario mundial, en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. ¿Por qué nuestros compatriotas andinos eran maltratados en esa época? César Vallejo pudo darse cuenta mientras trabajaba en las minas de Quirubilca que nuestros compatriotas eran maltratados por ser considerados como personas sin derecho dentro de una sociedad clasista. Los imperialistas abusaban constantemente de los indios, ya que ellos contaban con el apoyo de las leyes. Las compañías transnacionales, mineras y la oligarquía local, ellos abusaban quitándole sus terrenos a los indígenas, denominados soras, y luego los hacían trabajar en sus minas como esclavos para luego obtener pagos miserables. En la actualidad, estos abusos aún perduran, pero con menor intensidad, ya que existen organismos de defensa de los derechos de la población vulnerable. ¿Los sucesos ocurridos en el tungsteno aún perduran en la actualidad? Sabemos que nuestro Perú es un país minero lleno de oportunidades, siendo a nivel mundial y latinoamericano uno de los primeros productores de diversos metales, así como también uno de los países donde se ve mucho la explotación laboral. Un claro ejemplo ocurrió en el mes de febrero del 2021, donde murieron 24 mineros a consecuencia de COVID-19 por incumplimiento de protocolos de bioseguridad y explotación laboral. Esto ocurrió en el campamento de Xonga, Hierro, Perú, en el distrito de Marcona, Ica. En plena pandemia, sus trabajadores operativos cumplían las jornadas laborales, violando sus derechos laborales y poniendo en riesgo su salud. Además, les hacían vivir en carpas donde permanecían entre 10 a 20 trabajadores. Los espacios no contaban con ventilación adecuada. Por otro lado, les hacían trabajar más de 11 horas diarias, pese a que formalmente son 8 horas diarias. Respecto al trato de la mujer, Vallejo nos muestra la complicidad entre las personas involucradas en la violencia sexual contra Graciela La Rosada y las autoridades encargadas de la investigación del agravio. Actualmente, a pesar de que existen leyes contra la violencia hacia la mujer y la política nacional de igualdad de género, existen muchos casos de mujeres maltratadas y violentadas sexualmente. Esta situación nos debe llevar a la reflexión sobre el empoderamiento de la mujer en la sociedad. ¿Cuál es el tema principal que hace referencia la novela El Tungsteno? Los recursos relatados en la novela ocurren en la década de 1910. El tungsteno podría parecer como la reelaboración moderna de un Bartolomé de las Casas, que en el siglo XX denuncia las atrocidades que sufren los indígenas a manos de la explotación minera, hipótesis aceptable si se considera que en comparación con el siglo XVI, el escenario que representa Vallejo guarda similitudes estructurales. El tungsteno es una obra de denuncia contra los peligros de la introducción imperialista en el Perú, realizada por medio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas cuyo único interés es el mayor lucro posible.